Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bendecidos. Bendecidos, amén, estamos todos bendecidos porque qué agradable es estar en la presencia del Señor. El tema de hoy que vamos a hablar de Kundalini. Hacía mucho que nos urgía hablar de este tema porque lo estamos viendo en muchos lados. Yo ya sé que voy a hacer algunas cosas y capaz que les dé risa, pero es algo que lo vemos y está sucediendo en otras iglesias. Si hago algún movimiento se van a empezar todos a reír, pero si van a una iglesia, lástima que no tengo pantalla, porque lo hubiese traído varios ejemplos de video, pero lo voy a pasar por mensaje. Es decir, primero quería darlo y después pasar para que todos supieran a qué me hacía referencia. Voy a dar una pequeña introducción, pequeñita, de quién es Kundalini, para que vayan conociendo quién es Kundalini. No me quiero centrar mucho, pero les voy a dar una pequeña introducción antes de empezar con la palabra. Kundalini, atento a esto, es la serpiente antigua, la reina del cielo, la serpiente emplumada. ¿Y quién es la serpiente antigua? Satanás, disfrazado como ángel de luz para imitar al Espíritu Santo. ¿Cuántas iglesias están siendo engañadas? ¿Cuántas personas que no conocen están siendo engañadas? Y siempre mi esposo dice algo, el pastor dice algo. ¿Cómo podemos conocer que nos están mintiendo? ¿Cómo podemos conocer que un billete es falso? Porque conocemos el original. Pero si no conocemos el original, no vamos a conocer que nos están dando un billete falso. Entonces, ¿cómo vamos a saber que no es la manifestación del Espíritu Santo? Que es la manifestación del mismo Satanás, cuando nosotros hemos conocido al Espíritu Santo. Para imitar al Espíritu Santo. Un poquito más y ahí me quedo. La energía Kundalini, conocida como el poder de la serpiente, es para muchos un portal hacia la elevación de la conciencia en una energía física psicoespiritual, que es comúnmente practicada en los centros de yoga, en el gurú oriental y lastimosamente en los falsos cristianos, donde se le eleva el chakra. Justamente ahora investigando así en las iglesias cómo es que se transmite. Yo decía a mi esposo, bueno, van a hacer imposición de manos, pero ¿cómo hacen que la persona empiece a actuar con el espíritu Kundalini? ¿Y cómo hacen? ¿Qué hace el espíritu Kundalini con el yoga? ¿Dónde ellos aprietan? Aprietan en puntos específicos a la persona, van a orar por alguien y aprietan en un punto específico aquí en la cabeza. ¿Y cómo notamos que no es una manifestación del Espíritu Santo? Hasta ahora todas las personas han hecho la misma manifestación. No se vayan a reír, es un poco incómodo, pero hacen para los costados, se mueven como una serpiente, empiezan a hacer hacia abajo y hacia arriba, incontrolablemente la cabeza nace. Entonces, si nosotros que conocemos al Espíritu Santo, que hemos visto manifestaciones demoníacas, ¿qué manifestación es esa? ¿Es del Espíritu Santo? Yo creo que Liliana conoce a esta mujer hace años en la iglesia allá, que yo le preguntaba a mi mamá, ¿cómo es posible? Cuando empezaba la adoración, la mujer esta empezaba a dar vueltas y a hacer y empezaba a hacer así, daba vueltas, creo que te acuerdas de ella, y empezaba a hacer así, y yo decía, eso, ¿qué es lo que le pasa a esa mujer? Y mi mamá me decía, es la manifestación del Espíritu Santo. Y yo no conocía la manifestación del Espíritu Santo. ¿Y qué te dije? No creo que el Espíritu Santo se manifieste así, dañando el cuerpo de la persona. Porque ¿qué hacía la mujer? Caía al piso, donde sea habían sillas, y ella caía. Y después terminaba lastimada, terminaba con moretones. Eso el Espíritu Santo no hace. El Espíritu Santo no daña nuestro cuerpo. El Espíritu Santo no nos lastima. El Espíritu Santo cuando se manifiesta no vamos a empezar a hacer para todos lados, para adelante y para atrás.
sabiendo que eso nos lastima, sabiendo que eso nos va a dañar. Porque díganme, si yo me hago para todos lados, hago la cabeza, ¿qué voy a sentirme después? ¿Cómo va a estar mi cuerpo? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo vas a estar tú después? ¿Vas a estar bien? No. No vas a estar bien. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que abrir nuestros oídos espirituales, nuestros sentidos espirituales, nuestros ojos espirituales. Tenemos que estar atentos. Antes de seguir, me quiero ir directamente a Hechos de los Apóstoles para hablar de cómo fue una manifestación del Espíritu Santo. ¿Cómo fue la primera manifestación del Espíritu Santo? Es importante esa manifestación, Hechos 4. ¿Qué dice? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué es lo que dice acá? Empezaron a danzar, empezaron a saltar, empezaron a hablar ¿en qué? En otras lenguas. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros? Es decir, no estaban hablando cosas sin coherencia, no estaban hablando, no se estaban yendo. El espíritu Kundalini, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta con burla. Ay, la burla del Espíritu Santo. Risa Santa. La risa santa, gracias por corregirme. La risa santa. También se manifiesta con borrachera. El Espíritu Santo lo emborrachó. La borrachera del Espíritu Santo. Dijo, borrachera del Espíritu Santo. Burla. Se manifiesta hablando, como ustedes van a escuchar, nunca articula palabras, siempre ojo, hay que estar con los oídos atentos, porque puede ser varón del cementerio, puede ser Belcebú también. Miren cómo todo se asocia, miren cómo Satanás engaña a la gente, miren cómo Satanás. Hace mucho que el Espíritu me llamaba a predicar del Kundalini, porque muchos lados están siendo engañados, muchas iglesias están siendo engañadas con esta falsa doctrina, donde meten diversos estudios, diversos tipos psicológicos, estudios donde ponen el psicodiagnóstico, donde le quieren imponer cosas que no dicen la Biblia, que si es psicología, más que nada un psicodiagnóstico se le llama. Pero mira lo que pasó. No me quiero salir tanto porque mi esposo me ha dicho 15 minutos. Por eso estoy intentando hacerlo más rápido posible. Una pregunta cortita. ¿Sí? Cuando toda la iglesia es tomada por esa manifestación, le dicen que es del Espíritu Santo. Ojo, tenemos que tener nuestros sentidos abiertos. Toda la iglesia puede ser tomada por el Espíritu Santo y empiezan a hablar todos en lengua. Pero ya cuando hay una manifestación satánica y que todos lo ven normal, porque ahí hemos estado viendo esas manifestaciones y eso no es normal. Porque el Espíritu Santo, cuando toma una persona, cuando hemos visto todo, la manifestación del Espíritu Santo, usted diga, mi hermana, usted se manifestó, empezó a hacer el cuerpo para el lado, empezó a hacer... No. Empezó a hacerse como una serpiente. Empiezan a hacer todo el movimiento. Se sacude mucho la cabeza. Y sacuden mucho la cabeza. Y sacuden muchísimo la cabeza. Yo vi, vinieron unos, me acuerdo que habían venido unos pastores a predicar de otro lado, y la pastora y una líder se
manifestaron en forma de serpiente. ¿Y qué es lo que dijo la pastora después del pastor? Santa manifestación del Espíritu Santo. Y yo no conocía al Espíritu Santo. Yo no hablaba en lengua. Mi esposo sí, yo no. Y yo le dije a 2 personas más y mi esposo: discúlpenme, yo no hablo en lengua, no conozco al Espíritu Santo, no he sido llena del Espíritu Santo, no he sido bautizada, pero para mí eso no es una manifestación del Espíritu Santo. Y que dijo mi esposo: es así, no es una manifestación del Espíritu Santo, es una mentira que impone la gente para ganar, para sacar provecho socioeconómico, para sacar provecho. Mira lo que dice acá, con las 10 vírgenes. Todos hemos leído el versículo de las 10 vírgenes, pero hemos prestado atención a lo que dice. Yo me quedé anonadada. El reino de los cielos es semejante a las 10 vírgenes. Dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Y qué es el aceite? La unción, el Espíritu Santo, el aceite nuevo, el que nos renueva, el que nos llena, el que está permanentemente ahí, rebosando en nosotros. ¿Y qué significa insensata? Porque me había olvidado de buscar el significado y me puse a buscarlo. Digo, no puedo decirlo sin decir lo que significa insensata. ¿Y dónde te coloqué? Bueno, unción. Dice, es decir, que significa lo mismo. Persona que insiste en los propios errores. Dice, bueno, tengo los errores, no me importa. Se aferra a esos propios errores. Se aferra a ideas o posturas equivocadas que no vienen de la palabra de Dios. Son ignorantes, que no saben lo que podían o debían hacer. No quieren salir, no quieren romper el velo que el enemigo ha hecho en sus pensamientos. Tremendo. Si nosotros somos esas personas insensatas, tenemos que pedirle a Dios que rompa ese velo, tenemos que pedirle a Dios que rompa esa estructura que el enemigo ha hecho en nuestros pensamientos. Si nosotros somos esos que nos queremos aferrar a nuestros propios errores y no seguir caminando para adelante, y me veo solamente mi error y me aflijo de mi error y no quiero cambiar y no quiero doblegarme al Señor y decir, Señor, este es mi error, ayúdame a cambiar y quiero seguir como estoy, es el momento de decirle, Señor, me arrepiento de esto que yo estoy haciendo, me arrepiento de este error que yo estoy teniendo, me arrepiento de seguir caminando en la misma dirección, en un círculo y que no puedo salir nunca de ahí. Ayúdame a salir porque en el momento que estoy por dar de nuevo la vuelta tú me sacas y ya dejo de caminar, dejo de hacer el mismo círculo. ¿Y qué hicieron las prudentes? Tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. ¿Qué es el aceite? Ellas dejaron que el Espíritu Santo las llenara todos los días. Estaban vigilantes, estaban ayunando, estaban orando, estaban intercediendo, estaban en permanente comunión con el Señor. No dejaban incesantemente de estar en la comunión con el Señor. En la llanura, en la abundancia del Espíritu Santo. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Les dio sueño, se durmieron. Pero a pesar de que se durmieron, las prudentes nunca dejaron de velar por su aceite, nunca dejaron de velar por su unción, nunca dejaron de velar porque sabían que en algún momento iba a venir el esposo, iba a la casa y ellas tenían que irse con él. Las mujeres casadas, sabemos que en cualquier momento va a venir nuestro esposo y va a venir a comer. No nos preocupamos por hacer la comida y que sea chic y cuando venga a comer, coma chico y no nos diga qué fea comida. ¿O no? Lo mismo pasa con el Señor. Nos preocupamos de que estar todos los días en oración, de cambiar nuestro interior, de ser agradables al Señor, a nuestro esposo que va a venir a buscarnos para irnos con Él.
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Ir más bien, ya que ustedes no quieren hacer la voluntad del Señor, vayan a esos lugares. ¿Y qué hicieron? Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué es lo que iban a comprar? Ellas querían comprar la unción del Señor. Querían comprar al Espíritu Santo. Querían hacer lo mismo que hizo Simón. ¿Y qué quería Simón? Pedro, venderme de ese poder que vos tenés, el poder del Espíritu Santo, para que yo toque a las personas y sean llenas del Espíritu Santo, para que yo pueda recibir las ganancias deshonestas, para que yo pueda lucrarme a través de eso. Pedro, dame. ¿Qué le dijo Pedro? No, el Espíritu Santo no se compra. El Espíritu Santo no se compra con dinero. El Espíritu Santo viene a nosotros, dice el Padre: pedid y se os dará. El Espíritu Santo viene a nosotros en ayuno. El Espíritu Santo viene a nosotros en intercesión. El Espíritu Santo viene a nosotros renunciando a nuestros pecados. El Espíritu Santo viene a nosotros reconociendo que hemos pecado. El Espíritu Santo viene a nosotros justificándonos. El Espíritu Santo viene a nosotros cuando nosotros nos rendimos al Señor. ¿Y qué pasa con esos lugares que venden una falsa doctrina, un falso Espíritu Santo? Dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Las vírgenes insensatas. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y van a decir: Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Señor, en tu nombre evangelicé. Señor, en tu nombre. No los conozco. Porque en mi nombre mintieron. En mi nombre engañaron. En mi nombre ultrajaron. En mi nombre se hicieron ganar su bolsillo. En mi nombre creció su economía, su bolsillo, para engañar a los que no conocían la verdad. Para entender quién es Kundalini y cómo diferenciarlo, debemos saber y conocer quién es el Espíritu Santo. Justamente Liliana hemos estado en el mismo espíritu, en el mismo sentir. ¿Y cuáles son todas las canciones que ella eligió? Todo refería al Espíritu Santo. Y mientras las canciones iba andando, iba cantando, yo iba poniendo el Espíritu Santo. Cuando nos llena, empezamos a ser testigos de Cristo y sacia nuestra sed. Es una forma de reconocer el Espíritu Santo, la misma canción lo dice. El Espíritu Santo no lastima nuestro cuerpo, trae avivamiento. La sola presencia del Espíritu Santo quema todo yugo de esclavitud, quema el pecado, nos purifica, nos santifica. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede por nosotros cuando no sabemos orar. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Nos dice que orar, nos dice que hablar. El Espíritu Santo nos consuela cuando estamos llorando, cuando estamos tristes, cuando estamos decaídos, cuando estamos deprimidos. Él nos consuela. Cuando nos vamos y rendimos a Él nuestras caras, cuando nos arrodillamos y decir: Señor, esto me pasa. Presenta ante tu altar, Señor. Preséntate en tu trono, Señor, mi causa. Y Él viene y nos consuela. Él nos consuela. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Nos dice cuando alguien está mintiendo, cuando están dando algo que no es de Dios, cuando están dando una mentira. El Espíritu Santo nos hace sentir ese miedo de peligro, de que estamos corriendo peligro, y nos hace poner alerta y en oración. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Nos avisa del peligro y nos trae revelación. El Espíritu Santo trae revelación.
Y el espíritu de Kundalini trae falsa revelación también. Pero si hay algo que no saben, el espíritu Kundalini se mueve junto con otros espíritus que justamente ayer en una clase estaba dando, igual que el espíritu de Pitón, se mueve medio parecido, pero no tanto. El espíritu de Pitón enrolla todo el cuerpo hasta quitar el aliento, pero el espíritu de Kundalini se centra en la espalda. Se centra en la espalda, la cola está en la cintura y la cabeza está en nuestra cabeza, para guiarnos, para decirnos todo lo que tenemos que hacer. Pero lo más impresionante en todo esto, que todos quieren destruir al pueblo de Dios. Todos quieren hacer caer a uno a los escogidos. El enemigo quiere hacer caer a uno a los escogidos, la Biblia lo dice. Al recibir al Espíritu Santo somos guiados por Él para generar un cambio. Genera un cambio en nuestra vida. Si antes decíamos malas palabras, dejamos de decir malas palabras. Si antes nos enojábamos con el esposo, con la esposa, dejamos de enojarnos. Si antes dejamos de hacerlo. Si antes salimos, dejamos de hacer las cosas del mundo. Bien, en Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿por qué creemos que el Espíritu Santo se manifiesta? Porque yo he estado buscando acá en la Biblia que otras personas sí, el Espíritu Santo se manifiesta en forma de risa. Yo no he visto en ningún lado de la Biblia. Si alguien lo ha leído, dígamelo y ya me retracto de eso. Pero yo no lo he leído. Yo no he leído en la Biblia que dice que el Espíritu Santo se manifiesta en forma de risa, en forma de burla. No lo he leído, lo he estado buscando y no lo he encontrado. ¿Qué dice? Dice, pero a cada uno le ha dado la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Porque a este dado por el Espíritu para palabras de sabiduría, a otros palabras de ciencia, según el mismo Espíritu a otros fe, por el mismo Espíritu a otros dones de sanidad, por el mismo Espíritu. ¿Qué nos da? Nos da dones, sanidad, dones de milagro, dones de sanación, dones de fe, dones para interpretar las palabras. ¿Qué nos dice? Que el Espíritu Santo nos da sabiduría, nos da entendimiento, hace que nuestra ceguera se rompa. ¿Cómo estás tú ahora? ¿Cómo estás tú ahora? ¿Cómo está tu entendimiento? ¿Cómo estás tú ahora recibiendo el Espíritu Santo? ¿Cómo está tu situación? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está? ¿Está el Espíritu en ti? ¿Es el Espíritu Santo en que ha entrado? ¿Alguien ha venido engañado? ¿Cómo quieren meter ese falso, esa mentira? ¿Cómo quieren meter al Kundalini? ¿Cómo quieren meter a este espíritu inmundo? A través del yoga. Hagan yoga. Tranquilidad espiritual. Alma, mente y cuerpo. Tranquilidad espiritual. ¿Y qué hacen las personas? Empiezan a hacer yoga. Empieza tranquilidad espiritual. No hay una persona que haga gimnasia, por lo menos que he visto en la televisión, que empiezan a hacer gimnasia, a mostrar ejercicio de gimnasia, que no dé también una muestra del yoga. Dice, ¿cómo calmar los nervios, la ansia? ¿Y cómo calmamos nosotros nuestros nervios, nuestras ansias? ¿Cómo calmamos nosotros cuando nos sentimos deprimidos? ¿Cómo nos calmamos cuando nos sentimos enojados? ¿Vamos y le pegamos a alguien? No, nos ponemos a orar. Amén. Amén. En mi caso, yo voy y le doy un beso a mi esposa. Mentira. En Marcos 13:22 dice lo que recién hace rato dice. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Justamente ayer daba una clase y decía, que recién se me fue la palabra, ayer daba una clase y decía que Satanás nos da profecía, pero escucha una profecía. Liliana dio una profecía, Satanás la escucha.
Entonces viene fulana de tal, porque no quiero decir nombre, viene fulana de tal y escuchó la profecía que dio Liliana. Dice, voy a esperar un tiempo prudente y voy a engañar diciendo que yo di la profecía. Pero ¿qué pasó? Otra persona, estuvieron 2 personas ahí y mientras ella comentaba su profecía, un mes después, 2 meses después, esa fulana de tal, el Señor me ha dicho tal cosa. Y todo aplaude, todo dice, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué pasó? Fue robada la palabra dada antes. Y transgiversó porque dice, a veces que no fue así, que Dios no lo dijo y es mentira. ¿Qué dicen todas las personas? Pastora, ¿qué le ha dicho Dios sobre mí? Y yo los miro y digo yo, me saco la cabeza, digo, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? Pero no es como le digo, ¿qué me ha dicho Dios? ¿Cómo le digo, hermano? Deje de caer en la mentira. Deje de caer en el engaño. ¿Cómo le decimos a esas personas que dicen, viene el profeta tal y tal, allá vamos corriendo porque es profeta? ¿Y cuántos profetas engañan a las personas? ¿Cuántos profetas se levantan acá y dicen, esa hermana la veo linda? Debía decir que me voy a casar con ella y el esposo lo tiene al lado. ¿Cuántos profetas hacen eso? ¿Cuántos engañan a la gente? Y todos caen en el engaño por decir, es profeta, es apóstol, es pastor. Y en vez de nosotros agarrar la Biblia e ir a ver lo que dice la Biblia y salir del desengaño y decir, no, vos me estás engañando, porque la Biblia no dice que el Espíritu Santo se manifieste en forma de burla. Pero sí sé que los lugares satánicos se manifiestan en forma de burla. Sí sé que los lugares satánicos, cuando empiezan las manifestaciones demoníacas, se empiezan a manifestar de esa forma. Empieza su cuerpo a hacer para un lado, empiezan a gritar, empiezan a saltar, empiezan a hacer para allá y para abajo. Pero acá la Biblia no me dice que el Espíritu Santo lo hace. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué caemos en el engaño? La Biblia habla del soplo del Espíritu Santo. Que Jesús le dio el soplo del Espíritu Santo a los apóstoles antes de darle el Espíritu Santo. Antes de que Él partiera y viniera el Espíritu Santo. Que es el principio. Pero después habla de la venida del Espíritu Santo, del Consolador. En todos los lados de la Biblia dice nuestro Consolador. ¿Por qué buscamos refugio en otras personas si tenemos a nuestro Consolador? Buscamos refugio, me refiero de contarle y llorar a la vecina, a las personas que sabemos que nos van a dar el puñal por la espalda, que después el mismo Satanás los va a usar para reírse de nosotros, para burlarse, decir, cállate, mira, si a vos te hacen esto, a vos te pasó esto. Debes de buscar en el Consolador. ¿Cuántas veces les ha pasado, hermano, que han confiado en una persona y después se les ha burlado la cara? Porque Satanás quiere bajar sus sentimientos y sus emociones. Satanás quiere sacar tu influencia. ¿Y cómo saca tu influencia? Busca engañarte. Busca engañarte. Sabe cuál es tu debilidad porque ya te analizó, porque ya te estudió. Sabe que puedes caer. Pero qué lindo es cuando nosotros dejamos de buscar el engaño. Yo me acuerdo, vuelvo a repetir, no tenía ni el soplo del Espíritu Santo, ni el bautismo del Espíritu Santo, pero yo sé que era el Señor que me decía, ahí estaban engañando, porque esas preguntas que me venían y eso continuamente, si no, esto no está bien, no era mío. Me acuerdo que decía, vamos a Brasil, que allá está la manifestación del Espíritu Santo. Y decía, ¿por qué me tengo que ir a Brasil para la manifestación del Espíritu Santo si yo me voy a mi cuarto y oro y puedo llegar a tener una manifestación del Espíritu Santo? Amén. Aquí en la iglesia nos venimos, nos preparamos y va a haber una manifestación del Espíritu Santo. Amén, amén. Y en cada reunión, tiene razón el pastor, hay manifestación del Espíritu Santo. Porque irme a Brasil si me puedo venir acá cerca, a unas cuadras, a unas cuantas cuadras de la casa de nosotros.
tomando el colectivo y no tener que pagar tan caro. Amén, amén. Denle un aplauso. El Kundalini, voy terminando, ha sido infiltrado en la iglesia, donde confunde el fuego del Espíritu Santo. Quiere confundir a las personas que no conocen el poder del Espíritu Santo, no conocen la manifestación del Espíritu Santo, no conocen quién es el Señor. Hemos visto manifestaciones del Kundalini, hasta de que se dicen llamar pastores, balbuceando en lengua, dando vueltas por un lado por el otro, haciendo la cabeza contra la pared. Sí, Dios no me va a lastimar mi cabeza, Dios no me va a lastimar mi cuerpo, no va a hacer que yo me estrelle contra la pared, el piso, el piso, la pared. Es igual que otro. Dios no me va a lastimar. Aleluya. Dios no nos va a dañar. El Señor en todo momento busca sanar nuestras heridas, llenar ese vacío en nuestro corazón, porque va a haber manifestación en el Kundalini, pero el vacío va a seguir. Pero el Espíritu Santo, cuando somos llenos, ese vacío ya no está. Llenar ese vacío que teníamos en nuestro interior y ahora es llenado por el poder del Espíritu Santo. Sentimos ríos de agua viva correr en nuestro interior. Sentimos como el Espíritu Santo nos llena, nos quema. Sentimos ese fuego. Dígame quién no lo ha sentido, porque yo sí lo he sentido. Es un fuego que no me quema. Es un fuego que muchas veces he tenido frío, pero cuando he empezado a sentir ese fuego del Señor, se me fue frío, se me fue todo y me dio una fortaleza en mi cuerpo, aunque me sentía débil, cuando estaba con fiebre, resfriada, pero ahí venía el Señor y sentí que se me iba todo. Amén. Todo. Y yo sé que muchos lo han sentido. Amén. Gloria a Dios. ¿Y cómo te das cuenta que el Espíritu Kundalini? Todos coinciden en algo, que sienten una serpiente moverse a su espalda, una serpiente que los obliga a doblarse. Todos han coincidido en eso, que sienten que las mismas serpientes los obligan a moverse para un lado y para el otro. ¡Wow! Me quedé anonadada cuando escuché eso. Me quedé anonadada. ¿Y sabe qué? El Kundalini pertenece a un nivel alto del satanismo. Muy alto. Muy alto del satanismo. Y lo hacen porque a través del Kundalini lo hacen entrar en un insomnio a las personas. Muchas personas hacen el yoga y los hacen dormir y los abusan. Los abusan físicamente y son abusados espiritualmente por demonios. Y donde entran espíritus de incubo, sucubo, donde entra el espíritu del esposo espiritual, entra Lilith también. ¿Cuántos espíritus entran? ¿Cuántos espíritus? Puedo llegar a decir que puede llegar a entrar legión, pero no quiero decir legión, para no equivocarme y caer en una mentira. Puedo decir legión. Una legión. Y las personas siguen cayendo en ese engaño. Y este es el tiempo que se abran nuestros ojos para que dejemos de ser engañados. Este es el tiempo que se abran nuestros ojos para que ya el enemigo deje de engañarnos. En 2 Corintios 3:17 dice, el Señor